Ya, entonces la clase se está grabando. Vamos a seguir. Habíamos hablado de 5 estados específicos que nosotros íbamos a considerar en las sustancias puras, ¿no es cierto? Habíamos visto este gráfico. Voy a usar el modo presentación, mejor chiquillos. ¿Ya? Y si después tengo que escribirle algo, se los voy a escribir. Voy a usar el modo de presentación, o sea, les voy a compartir el escritorio. Creo que es mejor, ¿ya? Para que lo puedan ver ahí. ¿Ya? Lo pueden ver, ¿verdad? Sí. Bueno, ahí se muestran los 4 estados, o 5 estados, digamos, de una sustancia pura. Partíamos con el líquido comprimido, que abarcaba toda una zona. Después había un punto especial donde ese líquido comprimido pasaba a ser líquido saturado. Luego, cuando empezaba el proceso de evaporación, teníamos una zona que se denomina mezcla saturada, porque constituye una mezcla entre el líquido y el vapor. Cuando todo el líquido se evaporaba, llegaba a un punto final, un punto 4, que considera, ¿no es cierto?, el vapor saturado. Y finalmente íbamos a un punto 5, a un punto final, que consiste en vapor sobrecalentado. Todo ese es un vapor sobrecalentado. ¿Sí? Es importante mencionar que los puntos de saturación, va a ser muy importante, el punto donde el líquido pueda ser saturado o el vapor pueda ser saturado, ¿cierto? Se denominan temperatura y presión de saturación. Por ejemplo, el agua líquida se establece como un líquido saturado a los 0 grados Celsius, a los 100 grados Celsius y una atmósfera. Ahí el agua está a punto de hervir. Pero ustedes ya saben que el vapor saturado también está a la misma presión, 100 grados Celsius y una atmósfera. ¿Sí? Lo que pasa es que la presión y la temperatura de saturación van de la mano. Son, digamos, correspondientes. ¿Sí? Ahí les muestro la tabla, esta es la tabla 3.1, ¿cierto? Donde hay distintas presiones de saturación a distintas temperaturas de saturación. Por ejemplo, el que más nosotros consideramos a 100 grados Celsius, la presión es una atmósfera o aproximadamente 101.4 kilopascal. ¿Sí? ¿Me siguen? Si la temperatura es más baja, quiere decir que la presión es más baja. Por ejemplo, ¿yo puedo hacer hervir agua a 40 grados Celsius? Sí, si mantengo la presión del medio como 7.39 kilopascal. Ojo, esa es una presión pequeña, una presión muy baja. ¿Ya? ¿Puedo hacer hervir agua a 10 grados Celsius? Sí, si la presión es prácticamente cero. Una bomba de vacío bastante buena. ¿Ya? Entonces, eso es súper importante, que las condiciones de saturación, el líquido saturado, el vapor saturado o la mezcla de líquido y vapor saturado es dependiente, cada uno, la temperatura de la presión. Aumento la presión, aumento la temperatura de saturación. Aumento la temperatura de saturación, aumenta la presión de saturación. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Pueden ver la presentación? Confírmenmelo por chat. Sí, profe, todo bien. Todo bien hasta ahí. Perfecto. ¿Ya? Entonces, son datos, son propiedades que son correspondientes. ¿Seguimos? Entonces, chiquillos, los ingenieros hacen algo que es bastante lógico, a mi modo de ver. Ellos estudian estas curvas de cambio de los diferentes estados a diferentes presiones. Fíjense, acá estamos a el líquido comprimido, luego viene una línea completa que estamos en la misma. ¿Qué pasó? ¿Me escuchan? Escuché un murmullo por ahí. Pueden ver la clase, ¿cierto? Sí, profe, Sí, ya. profe, sí se ve. Ok. Ya, chicos, entonces miren, por ejemplo, aquí son diferentes líneas que se dan a la misma presión.
Sí, no se preocupe, Constanza. Ya, entonces yo tengo una línea que está a 0,01 megapascal. Yo después vamos a hacer la conversión, pero diferentes presiones, ¿sí? Entonces, líquido comprimido, mezcla de vapor y líquido saturado, vapor sobrecalentado. Esa línea, la primera línea, es a una presión. Después, si yo voy aumentando la presión, tengo otra línea que tiene el mismo comportamiento y así, ¿no es cierto? Voy subiendo la presión. Hay un punto, chiquillos, un punto que se denomina punto crítico, en el que yo no tengo este cambio de líquido a vapor. Es como que el líquido pasa directamente a un vapor sobrecalentado, pero es que ese vapor tiene más o menos características entre el líquido y el vapor. En fin, de aquí hacia arriba se obtiene lo que se conoce como un fluido supercrítico. Ahí el sistema se comporta de una manera distinta. No es un líquido, tampoco es un vapor, sino que es como un fluido intermedio. Y estos fluidos supercríticos tienen un montón de aplicaciones, pero nosotros no nos vamos a preocupar de ellos por el momento. Solamente vamos a trabajar aquí en la zona de saturación, no en la zona crítica por el momento. Entonces, eso lo hicieron los ingenieros, chicos. Fueron haciendo estudios a diferentes presiones de cómo se comportaban estos diferentes estados termodinámicos. ¿Ya? Esto puede ser también, ojo, a temperatura y a volumen. Ojo que en el caso anterior era un gráfico de temperatura versus volumen a presión constante. Entonces, lo que yo quería decirle acá es que el punto crítico es un punto importante, porque de ahí es como el punto central de donde no hay esta zona de cambio de fase. ¿Ya? De hecho, aquí miren, el punto crítico se define como el punto en el que los estados de líquido saturado y de vapor saturado son idénticos. ¿Sí? Es como una mezcla perfecta entre líquido saturado y vapor saturado. Fíjese que a presiones superiores de la presión crítica, aquí estamos en esa zona, no hay un proceso de cambio de fase. ¿Sí? Sin embargo, el volumen aumenta como que fuera una línea recta. ¿Sí? Eso es lo que se denomina un fluido supercrítico. ¿Ya? Eso es. Ahí está. Y ahí está. Otra cosa importante de decirle es que para no estar trabajando con las mismas líneas, siempre con las mismas líneas, se hace una especie de curva gaussiana. Miren, ¿sí? En un diagrama temperatura versus volumen. Esta curva gaussiana como que junta todos los puntos, donde el tope está arriba del punto crítico, y estas son las líneas de líquido saturado, esta es la línea de vapor saturado. ¿Se dan cuenta? Miren, déjenme volver atrás para que lo entiendan mejor. Esta así se construye en ese domo. Partimos a presiones bajas, vamos aumentando. Entonces, cuando yo uno estos puntos, ahí, esos puntos, llego al punto máximo, que es el punto crítico, y bajo por los puntos del vapor. ¿Sí? Entonces, este diagrama lo puedo interpretar como una zona de tres fases. La parte que está a la izquierda corresponde a la región de líquido comprimido. Esta línea es el líquido saturado, los puntos del líquido saturado. La zona intermedia, lo que está abajo esta curva gaussiana o este domo, corresponde a la mezcla. Espérenme, aquí está la mezcla de líquido con vapor saturado. Y lo que está al lado derecho corresponde a la región de vapor sobrecalentado. Creo que ahí se ve mejor, que son tres zonas: región del líquido comprimido, región de mezcla de saturación y región de vapor sobrecalentado. Los otros son puntos o línea. Esta es la línea del líquido saturado, esta es la línea del vapor saturado. Y de aquí está el punto crítico, que es el punto donde ya no tengo más zona de cambio de fase. ¿Ok? ¿Me siguen, chiquillos? ¿Dudas hasta ahí? Esta parte es teórica, pero después nos va a servir un montón para hacer ejercicios. ¿Ya? Sin embargo, toda esta parte es teórica. Para que vayan entendiendo cómo se van obteniendo estos diagramas de temperatura versus volumen, temperatura versus presión. Aquí particularmente, fíjense, miren, es un diagrama de presión versus volumen. También existen. ¿Sí?
Acá está la zona de el líquido comprimido también, pero partimos de una presión alta. A una presión alta, ¿cierto? A una presión alta, yo tengo que el sistema es líquido. A medida que voy disminuyendo la presión, ojo, a temperatura constante, llega a un punto donde tenemos la presión de saturación. Ahí se forma el líquido o el líquido comienza a evaporarse. Luego mantengo la presión constante por toda la línea porque el proceso de cambio de fase se da a temperatura y a presión constante y luego empiezo a disminuir aún más la presión y voy aumentando el volumen del sistema. ¿Estamos? Es un diagrama PV, el anterior era un diagrama TV, pero el resultado es el mismo. 3 zonas. La región del líquido comprimido, la región de mezcla de saturación y la región del vapor sobrecalentado. ¿Sí? Acá están los puntos del líquido saturado, los puntos de vapor saturado. Ahí es así como se interpreta estas zonas en un gráfico de saturación. Ahí también es un mismo gráfico de presión versus volumen, pero incluyendo al estado sólido, la mezcla de sólido con líquido, y nosotros partimos de acá eventualmente, líquido, mezcla y vapor, ¿ya? No vamos a considerar por el momento el estado sólido, vamos a trabajar en los estados termodinámicos más importantes, que son el líquido, el vapor. ¿Ya? Digamos que el sólido no tiene tanto interés desde un punto de vista termodinámico, pero igual existen estos gráficos donde se incluye también al sólido. ¿Ya? Otra cosa que quería mostrarles, chiquillos. Existe un punto, no alcancé a mostrar ahí, no, existe un punto igual, que se denomina, aquí de alguna forma se concentran las propiedades del punto triple. ¿Qué es el punto triple? Es una temperatura y una presión dada. No es tan importante, ojo, se los muestro como, o sea, es importante, pero no lo vamos a usar nosotros. Se los muestro como un dato que tienen que considerar. ¿Qué es el punto triple? El punto triple es la temperatura y la presión a la cual coexisten los 3 estados de una sustancia. El sólido, el líquido y el gas. ¿Puede ser? Sí, puede ser, chiquillos. ¿Ok? Es un punto triple, simplemente así. Aquí hay un diagrama, digamos, de 2 dimensiones. Estado sólido, estado líquido, Profe, estado vapor. Dígame, Karen. con punto triple, o sea, que estos estados coexisten, ¿se refiere a que se mantienen constantes a esa temperatura y a esa presión? Sí, que pueden existir los 3 juntos en equilibrio a esa temperatura y a esa presión, el líquido, el sólido y el gas. Ya. ¿Ya? El sólido, el líquido y el gas. Pueden coexistir. Pero nosotros no vamos a trabajar con el punto triple. Ya se los dejo claro. Nosotros vamos a trabajar principalmente con el punto crítico, esa zona que estaba arriba. Pero es importante que no confundan el punto triple con el punto crítico. ¿Seguimos? Ya. Esto, chiquillos, es fundamental. Espérenme. Sí, ahí estamos. Existen las famosas tablas de propiedades. Entonces, lo que se concentra acá, chiquillos, miren, esta línea, presión, temperatura, los ingenieros los agruparon en tablas termodinámicas. Para no estar trabajando siempre con estos gráficos, ellos prefieren trabajar, ustedes van a preferir trabajar con tablas, ¿ya? Y son las tablas de propiedades. En estas tablas es fundamental que sepan cómo usarlas. Hay 2 formas de entrada por esta tabla. Una que puede ser la temperatura, ¿ya? Entonces ustedes, por ejemplo, miren, se van a los 100 grados Celsius, ahí abajo. A los 100 grados Celsius, esta es la presión a la cual el agua se satura.
saturada, ¿vale? Después vamos a tener una propiedad que se llama el volumen específico, vamos a tener una propiedad que se llama la energía interna, vamos a tener una propiedad que se llama la entalpía y una propiedad que se llama la entropía. Son de las 4 propiedades termodinámicas más importantes. Y todas esas se pueden determinar igual como lo hicimos con el volumen. Miren, fíjense que acá nosotros trabajamos con el volumen. Déjenme ver esta, ¿no es cierto? Temperatura versus volumen. Existe una para temperatura versus energía interna, temperatura versus entalpía y temperatura versus entropía. ¿Ya? Entonces yo no les voy a mostrar los 4 gráficos. Lo que yo les voy a decir es que esas propiedades se pueden resumir o se pueden encontrar en estas tablas de propiedades. ¿Estamos? Eso yo les quiero presentar. Ahora vamos a usar estas tablas y eso es lo que a mí me interesa que ustedes aprendan. Entonces, yo les mostré toda esta información. Temperatura, presión y volumen. ¿Estamos? Temperatura, presión y volumen. Eso es lo que tenemos ahora. Ese gráfico que yo les mostré, estos famosos curvas gaussianas, se pueden representar en tablas de propiedades. Las tablas se entran por temperatura o se entran por presión. Entonces yo les voy a subir a ustedes la tabla A4 completa y les voy a subir al sistema la tabla A5 completa. ¿Sí? Y vamos a ver cómo se ocupan, cómo somos capaces de calcular el volumen específico, la energía interna, la entalpía y la entropía. Eso es el objetivo que se viene ahora, el uso adecuado de estas tablas. Y después incluso vamos a definir cada una de las propiedades que aquí aparecen. Cada una de las... ¿Sí? Porque a nosotros nos interesan esas propiedades para sacar conclusiones a partir de ellas. Pero si no sabemos calcularlas o obtenerlas de las tablas, vamos a estar un poquito complicados. ¿Ya? Fíjense que tenemos tablas particularmente del agua saturada, porque estamos trabajando con presión de saturación y temperatura de saturación, ¿sí? Ya, ojo, vamos a trabajar con las tablas. Solamente mencionar que es la entalpía. La entalpía es una nueva propiedad que se definió en la termodinámica y esa es su definición. Por favor, chiquillos, pongan la definición ahí de entalpía, cópienla. La entalpía generalmente se asume como el calor, sin embargo, es una función energética, es como definir el volumen, la temperatura, la energía, la entalpía. ¿Ya? Es una propiedad de combinación, es mezclar la energía interna más una expansión o compresión asociada a un sistema, por eso que es PP, presión por volumen. ¿Ya? Entonces, chicos, recuerden ahí que esa es la entalpía. Ok, estamos. Vamos a comenzar nuestro estudio. Aquí los quiero completamente concentrados. Y por favor, vayan tomando apuntes. Primer estado que vamos a estudiar, el estado de líquido saturado y el estado de vapor saturado. ¿Sí? Se va a usar la F para especificar el estado líquido saturado. Perdón. Se ocupa la F, chiquillos, para establecer el estado líquido saturado. O sea, el volumen saturado, el volumen de un líquido saturado se simboliza como VF. Pero si yo quiero, por ejemplo, la presión la energía interna del líquido saturado es UF. Si quiero la entalpía del líquido saturado va a ser HF. En fin, en resumen, el líquido saturado lo vamos a simbolizar con la letra F minúscula. Anótenlo ahí, por favor, considérenlo, recuérdenlo. Luego, el estado de vapor saturado se va a simbolizar o se va a considerar con la letra G minúscula. Ese es el estado de vapor saturado, la letra G. Y después vamos a definir un tercer parámetro, BFG, como la diferencia entre el vapor saturado, ¿ya? BFG es el volumen que hay de diferencia entre el
vapor saturado, el volumen del vapor saturado menos el volumen del líquido saturado. Aquí, lo repito, aquí usé como ejemplo el volumen, pero puede ser la energía interna o puede ser la entalpía. Lo importante es que usted entienda que la F la vamos a reservar para referirnos al líquido saturado, la G para referirnos al vapor saturado y FG para hacer la resta entre G y F. ¿Sí? Aquí se ve clarito que uno entra por temperatura. Por ejemplo, a 95 grados Celsius, chiquillos, ¿cuál es el volumen específico del agua líquido saturado a 95 grados Celsius? Entonces usted me dice, profe, es 0,01040 metros cúbicos partido por kilogramo. Ah, perfecto. ¿Cuál es el volumen del vapor saturado? Profe, siempre es vapor, sí, siempre vapor menos líquido. FG significa restar el vapor menos el líquido. Siempre, 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 siempre. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo digo, a 85 grados Celsius, ¿cuál es el volumen específico del vapor saturado? Entonces usted me dice, ah, profe, es 2.8261 metro cúbico partido por kilogramo. Esto es lo primero y fundamental, que reconozcan cómo se lee la tabla. La F, líquido saturado. La G, vapor saturado. FG es la diferencia, la resta entre el vapor menos el líquido. Siempre el vapor menos el líquido. ¿Estamos? Cualquier duda, chiquillos, por favor, las preguntan, pero hoy día es una clase casi informativa y después va a ser la clase de ejercicio. Sin embargo, me gustaría que lo viéramos. Dice, un recipiente contiene 50 kilogramos de agua líquida saturada. Un recipiente rígido contiene 50 kilogramos de agua líquida saturada a 90 grados Celsius. Determine la presión en el recipiente y el volumen del recipiente. ¿Ya? Un recipiente rígido contiene 50 kilogramos. Sáquenle una fotito, véanlo ahí, porque este ejercicio lo vamos a resolver ahora ya. De hecho, me voy a salir un poco de la forma de presentación. Oh, pero no quería que se mostrara eso. Ahí lo vamos. Profe, Dígame. ¿me puede retroceder a la fórmula de entalpía? Es que no alcancé a escribirlo. Ah, perdón. Pero me tiene que avisar. Ahí la ve. ¿Es H igual a UPV? A U más PB. Ah, ya. Ya, gracias, profe. Ya. Entonces, ahí estamos, ¿cierto? Ahí estamos. Un recipiente rígido contiene 50 kilogramos de agua. Estamos partiendo, ¿eh? Estamos partiendo. Nadie espera que ustedes hoy día sean expertos en esto. De a poquito vamos a ir aprendiendo. Entonces, la masa del agua es 50 kilogramos. ¿Cierto? Y lo importante, chiquillos, es que es de agua líquida saturada. Ojo, agua líquida saturada. Por tanto, estamos en la zona F, por decirlo de alguna manera. Estamos en la zona F, que es de líquido saturado. La temperatura, ojo, esta es la temperatura de saturación. ¿Por qué? Porque me están diciendo que estoy en el punto de saturada. Si el agua está saturada, la temperatura 90 grados Celsius es la temperatura de saturación. ¿Sí? Por tanto, este dato a usted le permite ir a la tabla y entrar por temperatura. Entonces, miren. Miren. Ustedes van a ir a la tabla que les mostraba yo, agua saturada, pero van a entrar a la A4. Voy a agrandar esto, no se preocupen, chiquillos. Ahí está, la tabla A4. Entran por temperatura 90 grados Celsius, ¿cierto? Esta que está acá, chiquillos, esta es la presión de saturación, así, sin más. Quiere decir, el agua, cuando está como líquido saturado, si está a 90 grados Celsius,
en su estado de saturación, quiere decir que la presión que tiene que haber en el ambiente o en el medio es 70.183 y veamos la unidad. Kilopascal. ¿Vale? Eso simplemente porque le dijeron que dentro del sistema el agua estaba saturada. Líquido saturado. Entonces, ahí ustedes ya responden la primera pregunta. 70.183. Entonces, déjenme bajar un poquito ahí el tamaño. Como la temperatura es de saturación, usted se va a la tabla. Desde la tabla A4 podemos ver que la presión de saturación a esa temperatura era 70.183 kilopascal. ¿Sí? ¿Me entendieron? Directamente de la tabla. Ok, perfecto. Luego, ya tenemos la presión. La presión del recipiente ya la tenemos. Ahora me piden el volumen total del recipiente. Pucha, a mí la tabla no me da volumen total. A mí la tabla me da volumen específico. Entonces, desde la tabla A4 también, voy a hacerla aquí como segunda parte, voy a ir a calcular el volumen, no calcular, a obtener el volumen específico. ¿Qué volumen específico tengo que obtener? ¿BF, BG o BFG? DF. Excelente, porque yo quiero, porque me dicen que el agua está como líquida saturada. Entonces, vamos de nuevo a esa tabla. Acá está la tabla, vamos de nuevo, vamos a agrandar aquí esto para que se vea mejor. De hecho, eso es lo bueno de hacer este online, que yo puedo manejar, digamos, Entonces, me muevo al 90 grados Celsius y veo acá en el volumen específico y tengo que buscar el líquido saturado en BF. Es la tercera columna, o sea que es 0.001036. Ese dato. Entonces, usted dice, desde la A4, mejor lo voy a hacer más detallado, a la temperatura de 90 grados Celsius, a la temperatura de saturación de 90 grados Celsius, puedo interpretar que el volumen F del agua, se me olvidó, chicos. ¿Alguien se acuerda, no? Tengo una memoria Era corto plazo. 0.00136. ¿La dura, Pablo? ¿Está en buena memoria? Sí. Vamos a probarlo. 0.001036. No es que no confíe en ti, Pablo, pero vamos a ir ahí a una carlita. Excelente. Buena memoria. Unidades, chiquillos. Unidades del volumen específico del líquido saturado. ¿Litro? No, jamás el litro. Metro cúbico. Metro cúbico partido por Kilogramo. kilogramos. Exactamente. Esto no lo pueden olvidar, chiquillos. Esta es la unidad del volumen específico. ¿Por qué se llama volumen específico? Porque es el volumen asociado a 1 kilogramo de sustancia. ¿Sí? El volumen específico, les repito, el volumen específico va a ser igual al volumen partido por la masa. Pero voy a hacerlo más bonito para que se note el cambio, porque va a ser lo mismo. El volumen específico es como una V pequeñita. Eso va a ser igual al volumen total partido por la masa. ¿Sí? Entonces, de aquí, ¿cuál será el volumen total? Va a ser igual al volumen específico por la masa. Entonces, el volumen del recipiente, espérenme ahí, un recipiente rígido contiene 50 kilogramos de agua líquida saturada. El volumen del mismo. Perfecto. El volumen específico era 0.001036 metro cúbico partido por kilogramo. ¿Y cuántos kilogramos era el cuánto este? 50 kilogramos.
y lo multiplicamos por 50 kilogramos. Según el Pablo, el volumen total del recipiente era 0,518 metros cúbicos. 0,0, profe. La verdad. 0,0518 metros cúbicos. Y solo para expresarlo en litros, para tener un volumen un poco más, tenemos que 1 metro cúbico son 1000 litros. Por tanto, el volumen total es 51,8. 51,8 litros. ¿Ya? Voy a bajarle un poquito esto para que vean el ejercicio completo, una perspectiva completa. Ahí está. Eso solo ocupando las tablas y solo recogiendo la información que aparece en el ejercicio. Profe, en la presión del líquido saturado es 70,183 kilos pascal. Kilopascal, así es. La tabla está en kilopascal. Ya que. Mire, ahí está, ¿eh? Kilopascal. Ya, gracias. Quiero ver una cosita, perdónenme que... Ah, no. No me va a dejar... ¿El resultado está ahí? Ah, no, es otro ejercicio, ese. Pero no se preocupen, estamos ok. Esos son los resultados correctos. ¿Ya? Vamos con el siguiente. Reproducir desde la diapositiva actual. Ahí estamos, mejor aún. Ya. Último ejercicio de ahora. ¿Sí? Hoy día les presenté la tabla, le hago un ejercicio y después seguimos trabajando. Ya, entonces, tenemos que la masa ahora es de agua líquida saturada, se evapora por completo a una presión constante de 100 kilopascal. Buena. Cópienlo, por favor, vean el ejercicio. Cópienlo, por favor, vean el ejercicio. ¿Estamos? Tómense su tiempo, quiero que lo lean, quiero que lo traten de visualizar. ¿Sí? Yo no pido que sean expertos y que lo hagan así de tiro porque estamos recién partiendo y yo les tengo que ir mostrando de qué se trata esto. Déjenme mencionar una cosita. Ahí se va a mover eso. Sí, dígame. ¿La U qué significaba en la fórmula de entalpía? Energía interna. Ah, ok. Ya. ¿Ya? U es energía interna. Lo que pasa es que yo no he definido esos parámetros todavía. Se los voy a definir, créame. Y vamos a ver para qué sirven, para qué se ocupan eventualmente. Sin embargo, quiero que aprendan a usar las tablas. Es como partir de atrás para adelante. Voy a enseñar cómo calcularlas y luego vamos a decir qué son cada una de estas propiedades. El volumen es simple porque es el volumen, ¿cierto? Pero necesito que trabajemos con esto. ¿Ya? ¿Podemos resolver? Ya, bueno, no importa que lo vean, me da lo mismo ahí que lo vean, si total esto es. Sin embargo, las voy a correr para otra diapositiva para poder resolverlas, ¿ya? Con ustedes, para poder resolverlas con ustedes. Entonces, la respuesta me la voy a llevar para el otro lado y después vemos cómo se llega allá. Ahí tengo una respuesta y acá tengo la otra respuesta. ¿Ok? Acá estamos. Listo. Ok. Se dice una masa
de 200 gramos de agua líquida saturada se evapora por completo a una presión constante de 100 kilopascal. Entonces, chiquillos, le están diciendo que usted tiene 200 gramos de agua, aquí, 200 gramos de agua, pero que están en su estado F, líquido comprimido. Me quedo re feo el gramos de agua. 200 gramos de agua que están en su estado F. ¿Cierto? Y esos se evaporan por completo. Esos 200 gramos de agua pasan a un estado G. ¿Cierto? Este cambio ocurre, como es una mezcla líquido-vapor saturado, ocurre a una presión de saturación y a una temperatura de saturación. Siempre que estemos hablando con líquido saturado, vapor saturado o mezcla de ambos, esos van a ocurrir a una presión constante denominada presión de saturación y temperatura de saturación. Ahora, la pregunta es, chiquillos, ¿qué me dieron como dato? ¿La temperatura de saturación o la presión de saturación? La La presión. presión. La presión de saturación. Me están diciendo, usted entre ahora a la tabla A-5. Usted ahora va a entrar por presión. Déjenme agrandarle esto un poquito. Fíjense, como yo conozco ahora la presión, entonces tengo que trabajar por presión. Tengo que entrar al punto de 100 kilopascal. Ahí está. Entonces, a 100 kilopascal, aunque no me la pidan, yo sé que la temperatura de saturación es 99.61. Entonces, la voy a anotar acá. La presión de saturación es 100 kilopascal. Y a 100 kilopascal le corresponde una temperatura de saturación de... Oh, me olvidé. Yo tengo una memoria de corto plazo. Era la A105, 99.61. 99.61. Esto está en Celsius. En grados Celsius. ¿Ya? Bueno, como me piden el cambio de volumen, ¿cierto? Me piden el cambio de volumen total. Ojo, el cambio de volumen, no el cambio de volumen específico, me están pidiendo el cambio de volumen. Bueno, yo sé que puedo conocer el cambio de volumen específico. O sea, yo puedo conocer el BFG que me da la diferencia que hay entre el volumen del vapor, el valor específico del volumen del vapor saturado menos el volumen específico del líquido saturado. Pero a esa temperatura y a esa presión. Entonces, voy a la tabla. Aquí les pido que me ayuden, por favor. Les pido que me ayuden. ¿Ya? Vamos a... chiquillos, miren, la tercera columna corresponde al BF y la cuarta columna corresponde al BG. Entonces, tengo que restar el 1.6941 menos 0,01043. Lo voy a anotar, que no se me va a olvidar. Anótenlo ustedes también. VG es 1.6941 y BF es igual a 0.001043. ¿Ok? Entonces, vamos abajo al ejercicio particular. Reemplazamos ahí. El VG es 1.6941 menos 0,00, es prácticamente, el líquido es prácticamente, digamos, no pesa respecto al vapor, pero sin embargo hay que hacer esa suma, 1043. ¿Me ayudan con el resultado? Se lo agradecería un montón. 1,69, 30,57. 30,57. Eso, unidades. Metros cúbicos por kilogramo. Excelente. Metros cúbicos, volumen específico. Metros cúbicos partido por kilogramo. Ahora, esa es la diferencia que hay de volumen específico. Yo quiero saber
cuál es el cambio de volumen total. O sea, este es el delta F, ¿no es cierto? Es como el delta FG. Entonces recuerden que el cambio de volumen, en este caso, se va a calcular simplemente, le pongo cambio porque un delta significa cambio, como la masa por el volumen específico, volumen FG, ¿cierto? Ahora, ojo, ¿cuánto van a poner en la masa? 0,2 kilogramos. Muy bien, Pablo, 0,2 kilogramos por 1.693057 metros cúbicos partido por kilogramo. Y eso va a dar 33 86 114 0,339. 86 9. Sí. Voy a poner 9 para aproximar tercer decimal. Ojo, eso depende de cómo yo me acuerdo. Si esto es aproximación, son cálculos. Metro cúbico. Ese es el cambio de volumen que sufre el recipiente cuando se evapora. Son 339 litros. No deja de ser un volumen apreciable. ¿Ya? Ahí está bien. 0,386 metros cúbicos. ¿Vale? Eso es la parte A. ¿Dudas? ¿Dudas, chiquillos, hasta aquí? Ya, pero ven cómo las tablas termodinámicas te permiten obtener relaciones que igual son importantes. ¿Cuánto gana el vapor? ¿Cuánto gana en volumen el vapor cuando se evapora? ¿Sí? A una presión determinada. Ya, y la parte B, y aquí es donde yo les tengo que decir, la cantidad de energía transferida al agua. La energía, cuando hay un cambio de fase, chiquillos, se conoce como la entalpía. Voy a ponerla aquí. Cuando ocurre un proceso de cambio de fase, la energía liberada o absorbida, porque puede ser las dos direcciones, o absorbida, es la entalpía. Por eso es tan importante la entalpía, porque la entalpía me da el calor, la energía calórica asociada al sistema. Ya, yo tengo una entalpía de vapor saturado, tengo una entalpía de líquido comprimido. ¿Cuál va a ser la diferencia de entalpía? Obviamente la entalpía FG. Es tan importante la entalpía que la tabla, chiquillos, miren, me entrega la entalpía ahí, me entrega el valor HFG, que es la entalpía de evaporación, eventualmente. Miren, voy a agrandar esto, no sé. Vamos a trabajar directamente ahora en la entalpía. Me entrega tres valores. Me entrega la entalpía del líquido saturado, la entalpía del vapor saturado y la diferencia entre los dos, que es como la energía necesaria para evaporar ese líquido a ese vapor. ¿Entienden? Esa es la energía necesaria, es como la entalpía FG. Entonces tenemos que ir a la columna que nos interesa, que es la columna de 100 kilopascal, a buscar la entalpía HFG. Que si no me equivoco es esta, tengo que subir ahora, si no me equivoco es esa, 2257.5, esa es, ¿ya? Entonces, ojo chiquillos, hagan por favor esa resta. 2.675 menos 417.51. Eso les va a dar 2.257,5. ¿Ya? Para no calcular todo el rato, entonces me entregan ese valor. Ahora, ¿ese valor cómo se interpreta? Esta es la energía necesaria para evaporar un metro cúbico de, fíjense, un kilogramo, kilojoule partido por kilogramo, un kilogramo de agua. Energía necesaria para...
Pero se los voy a decir acá, no se preocupen. Entonces, fíjense dos cositas. Ayúdenme ustedes, chiquillos. ¿Cuánto era la entalpía? Ayúdenme ahora sí, la entalpía FG. 22, 2257,5. ¿La dura, Pablo? No. Sí. Sí, Bueno, 2257,5 unidades. Unidades. Kilojoule. Muy bien, Kilojoule, porque ahora kilogramo. es una energía, chiquillos. La entalpía es una energía, por lo tanto va en kilojoule. Eso es la entalpía específica en kilogramos. ¿Y esto qué es lo que es, chiquillos? Es la energía. En este caso, a ver, cuéntenme ustedes. ¿Esa energía es liberada o absorbida para pasar de líquido a vapor? ¿El agua tiene que recibir energía o tiene que perder energía? Tiene que Recibir. Recibir energía calórica. No, Tami, no libera, recibe. Cuando yo quiero evaporar algo, yo necesito entregarle calor al agua para que éste se evapore. Al contrario, si yo quiero condensar algo, el vapor va a liberar calor. ¿Cierto? Va a perder calor. Entonces, chiquillos, la energía total, para calcular la energía total, el H, de hecho lo voy a hacer con mayúscula. Para calcular la energía total, voy a calcular el HFG. Mira, profe, ¿por qué esta es minúscula y esta es mayúscula? Porque esta es específica. Esta es la total. HFG, que sería energía total, va a ser igual al HFG por la masa. Siempre es lo mismo. O sea, 2257,5 kilojoule partido por kilogramo, lo multiplico por la cantidad de kilogramos, que en este caso son 0,2 kilogramos, y obtengo la energía total. ¿Me ayudan? Va a ser 400 y algo kilojoules. 451,50,5. 5 kilojoules. Entonces, chiquillos, si usted quiere evaporar, esta es la respuesta. Si usted quiere evaporar, Profe, dígame. ¿me perdí de dónde sacó esa fórmula? Digamos, cada vez que usted quiere el valor de energía, Karen, solamente el valor de energía, usted tiene que multiplicar este valor específico. Esta es la entalpía específica. ¿Por qué digo la entalpía específica? Esta es la entalpía específica. ¿Quién me ayuda? ¿Por qué específica? Chiquillo, específica porque es partido por kilogramo. Es la energía por unidad de kilogramo, Karen. Esta es la entalpía total. ¿Por qué? Porque voy a sacar solo el valor de la energía, lo voy a multiplicar por el kilogramo. Entonces, yo quiero saber, la entalpía es unidad de energía. Yo quiero saber cuánta energía en total cuando tengo 200 gramos de agua. No por kilogramo, lo quiero por 200 gramos. Entonces, ahí usted toma la entalpía específica, que es por kilogramo, y la multiplica por la masa de su problema. La masa de su problema son 200 gramos. En ese caso, entonces, para evaporar 200 gramos a esa temperatura y a esa presión, usted necesita aplicar una energía de 451,5 kilojoules. Esa es la entalpía o energía total. ¿Sí? ¿Me entiende? Igual que lo decimos con el volumen. Yo tenía el volumen específico, que es metro cúbico partido por kilogramo, pero yo quería conocer el volumen total, no partido por kilogramo, sino que el volumen total del problema, 339 metros cúbicos, 0,339 metros cúbicos, porque lo multipliqué por la masa. Ok, ahí está. ¿Ya? Y ahí, bueno, está el resultado 451,5. ¿Cuánto nos dio a nosotros? 451,5, ¿cierto? Y aquí está el otro resultado de... eso lo saqué del libro. Recuerden que yo les dejé el libro ahí disponible y esto yo lo saco del libro. Lo explico obviamente a mi forma para que entiendan de una mejor manera, pero tienen siempre o podrían complementar
con el libro. Tablas de propiedades. Trabajamos prácticamente en los dos puntos, en el punto del líquido comprimido y en el punto de vapor, líquido saturado y en el punto de vapor saturado. Trabajamos prácticamente en los dos puntos, en el VF, VG y VF. ¿Sí? Punto F y punto G. Esto, chiquillos, la mezcla yo los quiero dejar para después, porque esto es muy importante también. Y creo que ya ha sido suficiente por hoy. ¿Sí? 45 minutos, sí, para que no se me... Vamos a dejar pendiente la zona de mezcla saturada. Ahora vamos a ir al intervalo completo, a la mezcla saturada de líquido-vapor. ¿Sí? Me interesaban las tablas. Chiquillos, yo les tengo que subir las tablas ahora y por favor ténganla a manito cuando trabajemos. Si la pueden imprimir, ideal, porque ahora voy sacando los datos directos de las tablas. Si las tienen en su computador, ideal también. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Dudas? Ya. Perfecto. De hecho, chiquillos, miren, yo voy a llegar hasta aquí y llegamos, y esto lo voy a borrar. Porque si lo incluyo, ahora lo voy a dejar también porque todavía me dijeron que les servía para ir estudiando. Sí, tienen razón. Les servía para ir estudiando. Ya. Muy bien, chicos. Muchas gracias por la atención. Seguimos avanzando. Y les quiero pedir disculpas el otro día. Tuve que hacer un trámite más o menos importante y tuve que suspender la clase. A mí no me gusta suspender mucho. Pero cuando no puedo, no puedo. Esa es la verdad. Bueno, profe, gracias. Que estén muy bien. Cuídense. Chao, profe, cuídese. Chao, nos vemos. Adiós. Chao, Tamara. Igual. Cuídense. Chao, para que estén bien. Nos vemos. Vamos a parar la grabación.